Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 3 de la materia Mediciones Eléctricas. Vamos a explicar el tema medidor de frecuencia de fase y los integrantes somos Christopher Antonio García, Jorge García y Juan de Dios Aguilar. Empezamos diciendo que es el medidor de frecuencia de fase. Se le llama a un dispositivo de una serie de medición eléctrica cuya función es medir el ángulo de desplazamiento de fase en relación con un par de oscilaciones eléctricas con una frecuencia constante. Por ejemplo, utilizando un dispositivo de este tipo, puede determinar el ángulo que muestra el cambio de fase en la red de voltaje de tipo trifásico. Esta es su área principal de aplicación. En este artículo consideramos el dispositivo y el principio de funcionamiento del medidor de fase, así como las reglas para usar este dispositivo. Cuando el dispositivo se incluye en el circuito de medición, se conecta simultáneamente a los circuitos de corriente y voltaje si es necesario trabajar con redes que tienen 3 fases de voltaje. Entonces, el dispositivo se conecta simultáneamente a todas estas fases de voltaje y la conexión de corriente se realiza a los devanados secundarios del transformador. La conexión de corriente se realiza a los devanados secundarios del transformador. La siguiente diapositiva, el dispositivo utiliza un diagrama de cableado simplificado, por lo tanto no será difícil averiguar por sí mismo el propósito del medidor de fase. La conexión de corriente se lleva a cabo en 2 fases, por lo tanto la tercera fase se determina sobre la base de la adición de los vectores de un solo par de corrientes, es decir, las fases medidas. Además, el propósito del medidor de fase es medir el factor de potencia. Este dispositivo, en lenguaje simple, también se conoce como medidor de coseno. Sí. Hola, soy Juan de Dios y siguiendo con el tema vamos a leer tipos de medidores de fase. Hay 2 tipos de medidores de fase, cuyo alcance es determinado el factor de potencia. Este dispositivo digital y electromagnético. El fasómetro electromagnético a menudo se denomina electromagnetismo. El diseño de este tipo de medidor se basa en un circuito simple con un mecanismo radiodinámico que permite mediciones de desplazamiento de fase. Este medidor de fase tiene un par de marcos rígidamente conectados entre sí. Entre ellos hay un ángulo agudo igual a 60 grados. Los vestidores están montados en eje que se fijan en los radiamientos, por lo que el momento opuesto de naturaleza mecánica asuenta el dispositivo. Hay ciertas condiciones que solo pueden establecerse cambiando de fase de los corrientes precisamente en los